Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en el mercado laboral de Colombia, apoyándonos en una presentación académica reciente. La verdad es que el mundo está cambiando a toda velocidad. La pandemia, claro, la automatización, nuevas tensiones comerciales también. Y para países como Colombia, pues el reto es doble: mantener la economía estable y a la vez, pues avanzar en lo social. Queremos entender cómo juegan la oferta y la demanda de trabajo, qué define los salarios y, sobre todo, qué está pasando con las políticas después de la COVID. Exacto. Es que entender esto es fundamental ahora mismo, porque vemos cómo afectan las tendencias globales, ¿no? Esa desglobalización selectiva de la que se habla, la transición energética, la IA, pero también cómo choca todo eso con las realidades internas de Colombia, la división tan marcada entre trabajo formal e informal, las brechas que hay, y bueno, ese desajuste entre lo que se estudia y lo que las empresas necesitan de verdad. Es complejo, sí, pero clave. Pues empecemos por lo más reciente, el impacto de la COVID-19. Los datos que manejamos indican que disparó el desempleo y la informalidad, y golpeó más a mujeres y jóvenes, ¿no? Eso parece una constante. Y hay un dato que me llama la atención. Se habla mucho de digitalización, pero resulta que un 68% de las ofertas de empleo siguen pidiendo presencia física. ¿No choca un poco eso con la narrativa global del teletrabajo? Sí, es una muy buena observación. Demuestra que la transformación digital no llega igual a todas partes. Algunos sectores sí, claro, se pasaron al remoto, pero la estructura productiva colombiana en gran parte sigue necesitando esa presencialidad. Y a eso le sumas la concentración geográfica. Más de la mitad de las vacantes, un 54,1%, están en Bogotá. Eso plantea preguntas serias sobre, bueno, si las oportunidades llegan a todo el país, ¿hay equidad territorial? Y volvemos a ese rasgo tan colombiano: la dualidad formal-informal. El sector formal, el de los contratos, la seguridad social, tuvo problemas, según parece, para ajustar los salarios con la inflación que vino después de la pandemia, por una cierta rigidez, quizás. Sí, una rigidez en la negociación o en los convenios. Y mientras tanto, el sector informal, pues sigue siendo ese refugio, digamos, precario para muchísima gente. Absorbió parte del golpe de la crisis y también una parte importante de la migración venezolana. Y esto, según los análisis, pues ha presionado los sueldos hacia abajo en los trabajos más vulnerables. Además, y esto es preocupante, vemos que aumentan los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados ninis, un indicador claro de exclusión. Y por el lado de las empresas parece que la tendencia es a buscar perfiles más específicos, ¿no? Más técnicos, más especializados, quizás menos ofertas en total, pero más concretas. Justo. Y eso nos conecta directamente con el otro gran tema, el desajuste educativo. Tenemos profesionales con títulos universitarios que, bueno, que les cuesta encontrar un trabajo que encaje con su formación. Otros. Exacto. Es un desequilibrio importante. Y claro, súbale los otros retos estructurales. Las diferencias de empleo por género, por edad, la falta de trabajo digno en el campo. Frente a todo esto, la política económica ha intentado reaccionar, claro. Sí, hemos visto que ha habido más gasto social, subsidios más enfocados, incluso esa emisión de bonos verdes soberanos, que entiendo que es para financiar proyectos ambientales, ¿no? Más de 1.000 millones de dólares. Y el Banco de la República, bueno, subió los tipos de interés de forma muy fuerte, hasta el 13,25% para intentar frenar la inflación, aunque ahora parece que empieza a bajarlos poco a poco para no frenar demasiado la economía, supongo. Correcto. Fue una política monetaria bastante restrictiva. Tuvo sus costes, claro, en actividad económica, pero la idea era anclar las expectativas de inflación. Y ahora está sobre la mesa esa posible reforma laboral. Busca mejorar condiciones, pero genera debate, claro, sobre cómo afectará la creación de empleo formal. Y aquí es donde todo se conecta con el mundo, ¿verdad? La necesidad de ser más competitivos fuera, de modernizar sectores clave, como la agroindustria, el software, aprovechar esos fondos internacionales ligados a lo verde. Las nuevas reglas del comercio global obligan a ser más ágiles. Precisamente, lo interesante es ver cómo esa presión de fuera, por ser más digitales, más sostenibles, pues choca y tiene que adaptarse a la realidad interna de Colombia, con esa informalidad tan alta, esas brechas. No puedes simplemente copiar y pegar soluciones. Mucha informalidad, desigualdades, un sistema educativo que no acaba de encajar con lo que se necesita. Problemas que la pandemia, pues, no hizo más que empeorar. Sí,
Los agudizó. Y hay respuestas políticas, se intenta, pero la gran tarea pendiente parece ser conectar de verdad la educación con el mundo de la empresa, ¿no? Totalmente. Las políticas macro y sociales ayudaron a pasar el primer golpe, digamos, pero no resuelven esas cuestiones de fondo. Y el contexto global de ahora, con la digitalización, la transición verde, la incertidumbre, exige una adaptación muy profunda. La oportunidad para Colombia está ahí, en conseguir una visión a largo plazo que alinee la inversión, la formación, la política industrial. Y esto me deja una pregunta final, quizá para dar una vuelta. ¿Tiene Colombia la capacidad institucional, el consenso político necesario para diseñar y sobre todo implementar esa política económica moderna, verde, inclusiva, digital que necesita para navegar esta complejidad de ahora y la que venga? Es la gran pregunta, yo creo.